there came a sound from heaven. He encontrado su gracia. Él suple cada una de mis necesidades. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy verdaderamente libre. Es un gozo inefable, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado todo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al mensaje de la cruz, Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y Josh Rosenstern, y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Me siento bien en mi espíritu. Siento que el Señor va a hacer algo especial el día de hoy. Tuvimos 2 grandes servicios ayer y realmente el mensaje de Gabriel ayer en la mañana y el doctor Watts anoche predicó sobre quemar la soga. ¿Cómo? Sostener la cuerda. Ajá, sostener la soga, estaba cerca. Sé que era algo de la soga. Ajá, llevar la soga. Y bueno, estamos alegres que ustedes están con nosotros hoy, ¿verdad? Alguien sale a predicar, caballeros. Dave, ¿qué tal usted? Sí, señor, este jueves Charla va a estar en Spartanburg, Carolina del Sur, en una conferencia de damas. No me dejan ir a mí. No, es que encontraste la manera de no ir. Jueves a las 7, sábado igual, sábado y domingo a las 10 a.m. Nikki Corbin es la pastora, Truth Chapel, World Evangelism Fellowship Church. Tienen que contactar a la hermana Corbin. Para registrarse, llamen al número en pantalla 864-585-3006 o se pueden conectar en su sitio web truthchapel.org. Bueno, puedo decir que Charla será de bendición para ese pueblo. Amén. John. 2 campañas próximamente. El fin de semana, 8 de octubre, estaré en Gaydon International Church. Un servicio a las 10 a.m. localizado en el 308 Main Street en Gaydon, Luisiana. Para más información, 337-652-2764. Y del 20 al 22 de octubre estaré en The Church en Sudlersville, Pensilvania, 1683 Mars Hill Road. Para más información, llamen al número que está en pantalla. Estaré conduciendo 3 servicios, viernes, sábado y domingo. Así que acompáñenos si están en el área de Pittsburgh, en Sudlersville, en Pittsburgh, Pensilvania. Lauren. Sí, señor. Primeramente le quiero agradecer a James Radell en All Nations Ministries. Tuvimos maravillosos servicios. Este fin de semana fue su aniversario número 22 desde que plantaron la iglesia. Y tuve el privilegio de participar entonces y este fin de semana y tuvimos un tiempo maravilloso. Del 7 al 8 estaré en Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts en The Cross Family Worship Center. 3 servicios, sábado en la mañana, servicio de enseñanza a las 10:30 y también sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. En 2 fines de semana estaré en Cuba, Missouri, acompáñanos. Joseph. Claro que sí, esperamos este fin de semana. Comenzaremos el jueves en Hillsborough, Carolina del Norte. Si están en esa área y quieren ver Faith Love Community Church con el pastor Greg Long, 2 servicios nada más, jueves y viernes a las 7 p.m. Por lo menos yo seré parte de eso. Comienza desde el miércoles, pero yo estaré ahí jueves y viernes. Vengan y síganos. Tenemos un servicio más el 6 de octubre, viernes solamente, Hilltop Assembly of God en Boyd, Texas, a las afueras de Dallas, Texas. Si están en esa área, vayan y visítenos, por favor. Es otra campaña, así que tendremos otros servicios, pero acompáñenos si es posible. Josh. Nada por ahora, aquí voy a estar, en casa. Bueno, muy bien, alabado el Señor. Bueno, vamos a empezar, Dave, en el versículo 19, capítulo 1 de Efesios. Si pudiéramos, quisiera enfatizar algo en el versículo 18. Claro que Hay sí. una palabra allí que creo que es tremendamente importante para el corazón y la vida de la persona, la palabra esperanza. Mucha gente, hemos hablado de esto muy a menudo varias veces. La depresión, la opresión, pero esto es algo de
maravillas que tenemos en Jesús, la esperanza, Claro, claro, así es. más allá de esta vida. Así que esto es algo que es único y singular en la vida del cristiano, más allá de la circunstancia. Nos enfocamos en las circunstancias y nos quedamos en eso y olvidamos mantener nuestros ojos en Cristo. Estoy pensando en Pedro, que caminaba sobre el agua. Ahora, ninguno de nosotros hemos caminado sobre el agua, pero Pedro caminó en el agua o sobre el agua, pero quitó sus ojos de Cristo y comenzó a hundirse. Y así es como algunos cristianos son también. Ciertamente, los incrédulos no tienen este tipo de esperanza, pero los creyentes aún a veces quitan sus ojos de Cristo. Dave, yo no estoy diciendo que estas palabras son la respuesta a todos los problemas. El cristianismo sí tiene problemas, ¿no? Pero, si cada creyente hoy día hace la cruz de Cristo su, el centro de lo que cree Sí, y, y lo hace exclusivamente, y también eso quiere decir que la cruz de Cristo pues sería el pacto que nosotros miraríamos y, y significa que nosotros propiamente no debemos ser puestos en esa posición. Y en tercer lugar, nosotros no debemos de mirar a la iglesia. Aunque nosotros amamos a la iglesia, no debemos de mirar hacia la iglesia. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado. Si es así, entonces el Espíritu Santo operará y obrará maravillosamente a favor nuestro, y esto es santificación bíblica. Él obrará a favor nuestro y obrará poderosamente. Y puedo sentir la presencia del Señor mientras decimos eso. Y eso no quiere decir que el Hijo de Dios jamás tendrá otro problema. Eso no es lo que significa. No significa que las circunstancias y situaciones a veces no sean negativas, porque a veces lo son y duelen, ¿no? Somos seres humanos y duelen. En ocasiones nos duelen. Pero una gran parte de eso puede ser que la única manera que podemos tener una verdadera esperanza es en Cristo. Y el blanco de nuestra fe siendo Jesucristo y este crucificado. Esto es vital. Desafortunadamente, demasiados cristianos no tienen su esperanza y su fe en Cristo y este crucificado. Tienen su fe en ellos mismos, tienen su fe en sus iglesias o en lo que sea. Pero no deben de hacer eso, deben de poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que entonces le dará al Espíritu Santo lugar para trabajar en nuestros corazones y nuestras vidas. Y yo quiero enfatizar esto una vez más. Entiendo que esta vida sí tiene problemas en ocasiones. Estuve hablando recientemente con Dave Weaver. Él perdió a su esposa hace unos meses atrás. Y le dije, Dave, yo lo lamento tanto. Me dijo, hermano Swaggart, eso fue peor para mí que 3 Vietnams. Pensemos en ese dolor, ¿no? Conociendo sí. su historia. Cuando nosotros perdemos un ser querido, nos duele. Amén. Cuando ciertas cosas suceden en nuestras vidas y corazones, nos duele. Somos seres humanos. Pero ese dolor puede ser calmado, modelado, puede ser en gran manera manejado si nuestra fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es vital. Y no hay otra solución para ello. Esta es la única. Solo porque somos cristianos no significa que no vamos a tener problemas. Así es. Si nos fijamos en ejemplo tras ejemplo, estoy pensando en José, en Pablo el apóstol. Estamos hablando de problemas, pero cómo reaccionamos a esos problemas, esa es la respuesta. Y lo que usted está diciendo es exactamente correcto. Y yo les motivo a ustedes a hacer la cruz de Cristo el fundamento de su fe. Y es vital que ustedes lo hagan así.
Este es el fundamento del cristianismo. Realmente esto es lo que todo significa. Y permítame decirle lo siguiente, lo que Jesús hizo en la cruz responde a cada pregunta, resuelve todo problema, suple cada necesidad que nosotros podamos tener. Como Dave dijo momentos atrás y Lauren dijo momentos atrás, no quiere decir que no vamos a tener problemas, porque los vamos a tener. Y eso duele. Duele, como mencioné sobre Dave River, eso duele, su situación duele, es algo, una pérdida de una esposa es algo muy doloroso. Yo hablé también con Roy Chacón antes de él fallecer, y lo maravilloso era que él, él, él estaba alegre, estaba confortado, y yo realmente no soñé que estaba al borde de la muerte. Yo creo que él tampoco. Pero unas cuantas horas después el Señor se lo llevó a casa. Y sabe, realmente Dale Yusey, los doctores le dijeron a Dale, llegó a la habitación de él, le dijo, usted va a morir. Y usted llame a sus seres queridos porque es el final. Los vamos a llamar, usted no va a sobrevivir. Y él sobrevivió. Él sobrevivió. Salió de esa habitación caminando y hoy en día está bien. Realmente yo quisiera poder decir y explicar o que suceda que por todos los que oramos que oremos salgan bien. Y yo sí oré por Dale, oré por Roy, por Ronnie, pero todas mis oraciones no son contestadas. Quisiera poder decir que sí, habrá un día cuando sí será, pero todas no son contestadas ahora. Pero de lo que estamos hablando es de la esperanza de su llamado. Y eso significa Y que, eso significa que cuando somos llamados en relación a Él nos ha prometido vida en abundancia hoy, vida eterna después, en el sentido de calidad de vida con Él. Entonces hay una calidad disponible si nosotros operamos por fe. Lo que usted ha dicho es que el justo por la fe vivirá. Tal vez no entendemos todo. Sí vamos a sufrir pérdida. El día de hoy es el cuarto, y eso duele, eso sí, duele. hoy es el cuarto aniversario de haber perdido a mi madre. Ella falleció hace 4 años el día de hoy. Aún la extrañamos muchísimo. Pero esos eventos que nosotros tenemos o sufrimos pueden ser, como usted dijo, no necesariamente, ¿cómo lo puedo decir? No eh, sentidos, pero pueden ser ayudados por la presencia del Señor. Y eso puede ser la esperanza de su llamado. La esperanza de su Así llamado es. es presente y futuro. Alabanza que cantó Joseph Muy ayer fue bonita, maravillosa. bonita Hasta alabanza. entonces, cuando el Señor Mm, me lleve a Maravilloso. casa. Esa es la esperanza de su llamado en futuro. Hasta entonces mi Hasta corazón seguirá entonces, así es. cantando. Amén. Hasta entonces el Con gozo Señor, continuaré. especial La alabanza. palabra hebrea yahá es utilizada en el Nuevo Testamento. Hay varias otras, pero la idea traducida es paciencia. Como si el Señor va a hacer algo, pero también significa esperar y, estar esperando anticipadamente que el Señor en el sentido presente está haciendo algo. La esperanza de nuestro llamado no es algo que tenemos que esperar, sino que experimentamos y vivimos en ese ámbito hoy, en la expectativa de que todo lo que necesitamos está disponible hoy ya. No siempre podemos explicar todo. En mi enseñanza el fin de semana, el pastor Kerry Doucette en su iglesia ya en Crowley, Louisiana, Josh me ha corregido por la pronunciación, pero creo que lo he dicho bien. Bueno, mi punto es que traté con el libro de Isaías 55 o 65, mis caminos no son los tuyos, dice Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos de Dios y hay cosas que nunca tendremos ni entenderemos en cuanto al por qué hace ciertas cosas. Como usted dijo, usted oró por estos individuos. La unción sobre usted no era diferente por uno que por el otro. Así es, así Pero es, Dios tiene un plan eterno que no entendemos nosotros así es, individualmente, así que jamás va a responder una oración que esté fuera de su voluntad. Pero eso tampoco significa que no debemos orar por toda persona enferma. así es.
nosotros permitimos que Él traiga los resultados. ¿Cuántas campañas ha predicado usted, hermano Suagro? Todos nosotros, en donde hacemos un llamado de salvación y algunos vienen y otros no. No conocemos los corazones, ni las situaciones, ni las circunstancias, pero la esperanza nos da el entendimiento de que Dios está en control y Él hará su voluntad. Y eso es lo que buscamos. Vamos, Dave, vamos a leer en el versículo 18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Debería traducirse los ojos de su corazón, habiendo sido iluminados, con el resultado presente de que están en un estado de iluminación. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento. En cierto modo, indica lo que realmente es la esperanza. Y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya no se refiere a la herencia del santo, sino la herencia de Dios. Los santos son aquella herencia. ¿Pudiéramos hablar de eso un momento? Adelante. Cuando un padre da cosas a su hijo o a su familia, por ejemplo, él deja, por supuesto, todo lo que puede, lo mejor que puede. Pero nuestro Padre en el cielo nos ha dado a nosotros una herencia, que es la calidad de vida, una vida eterna, es una vida que vale la pena vivir, capacidades de llevar a cabo la vida, su heredad, la inversión de lo que Dios ha hecho en la humanidad es esa herencia. Y es algo maravilloso lo que Él ha hecho disponible para nosotros. Y eso es lo que yo creo que el autor está tratando de mostrarnos, lo que Pablo está tratando de decir. Todas las cosas que nosotros tenemos son resultado del Calvario. Todo lo que tenemos como resultado de haber aceptado a Cristo, somos coherederos junto con Cristo. La herencia que Él ganó por su muerte, sepultura, resurrección, ascensión en el Calvario, o a través del Calvario, nos trajo esta herencia. Lo aceptamos por fe, pero es una herencia masiva que no puede ser corrompida ni se puede acabar. Nadie nos la puede robar. Son atributos que Pedro nos presenta. Entonces la herencia que Dios ha invertido en los santos es maravillosa. Entender cuando comprendemos, no lo estoy diciendo bien, pero Pablo quiere que veamos qué es lo que Dios ha reservado para nosotros y parte de esa herencia que tenemos hoy, hay parte de la herencia que va a llegar en el futuro también. Así es. No es todo ahora. Es Sí una es. pequeña parte. Sí. Son las arras, es lo que él lo llamó, ese depósito, ese pago inicial. Creo que todo eso nos lleva a esa experiencia de salvación inicial que hablamos en el versículo 14. No podemos conocer la esperanza de su llamamiento ni tener esa experiencia o conocimiento personal. No podemos tener el reconocimiento de la gloria de su herencia en los santos o la grandeza de su poder si no nos damos cuenta de cuándo llegó a la vida del creyente. Llegó cuando recibimos a Cristo. No vino por nuestro esfuerzo, sino por su gracia gratuita en Cristo Jesús, sellados con el Espíritu. Todo lo que necesitábamos para la vida y vivir, lo dijo en 2 de Pedro, nos lo ha dado todo lo que tiene que ver con vida y piedad. Así que en ese depósito del Espíritu que llegó en la salvación, de allí fluyen todas las gracias que el Espíritu Santo nos da, que necesitamos, y todo nos llegó por causa de la obra consumada de Cristo. Una analogía perfecta. Usted lo dijo en los comentarios y lo voy a repetir. Solamente hubo una cosa. Si usted quiere saber cómo es que obra el Espíritu Santo, obra hoy, respondemos a esa pregunta, regresando a la idea de qué esperaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para poder morar en los creyentes. Buena pregunta. Él estaba esperando la obra consumada de Cristo, que solamente podía venir sobre el individuo, pero no podía morar dentro de y permanecer. ¿Por qué? Bueno, porque estaba esperando el Calvario, pero una vez que llegó el Calvario y una vez que fue eficiente y fue terminada, la obra fue consumada, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Eso prueba que el Espíritu obra dentro de los confines de la cruz. El pecado tuvo Así que es. ser removido. El Espíritu Santo no se puede asociar con el pecado de ninguna manera. Ni Dios ni el Señor Jesucristo tampoco. No puede ser. Ni tampoco el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario,
eso expió todo pecado. Sí. Y el Espíritu Santo se podía mover y podía ayudar al Santo de Dios como Él quería hacerlo. Pero de ese depósito hay una gloria, una esperanza y un poder. Esas tres palabras resaltan: esperanza, gloria y poder. Creo que hay una calidad de vida y el Espíritu Santo está tratando de abrirnos a ella como creyentes. Y no lo podemos ver a menos que reconozcamos cómo recibimos al Espíritu y cómo Él obra en nuestra vida. Bueno, fuera de Cristo y este crucificado no hay No, esperanza. así es. No quiero decir que hay poca esperanza, es que no hay ninguna esperanza. Este fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, cómo resolvería el problema del pecado y traía a la humanidad de vuelta a Sí, la relación con bien, Él. bien. Y hablando de lo que Joseph acaba de decir, si pensamos en esto una vez más, Dios estaba tan ansioso por tener al Espíritu morando en el hombre como por enviar a su Hijo. Jesucristo dijo que es mejor para vosotros que yo me vaya, porque Si no me voy, el Consolador no puede no puede venir. venir, pero porque Cristo fue al Calvario y fue resucitado y ascendió sentándose a la diestra del Padre, Él ahora envía al Espíritu Santo que por causa del Cordero puede morar, como Joseph lo acaba de decir, en cada creyente, en cada ser humano, tener una relación con Dios similar a la del huerto y ahora está en efecto otra vez, pero porque Cristo pagó la deuda del pecado, el Espíritu Santo no tiene que irse. Así Nuestra fe es. nos da el derecho legal de tenerlo en nosotros 24 horas al día, 7 De días a la hecho, semana. debemos decir que el miércoles en la noche empezamos una serie nueva sobre el Espíritu Santo. Hermoso. Y esto es algo que no podemos aprender, de lo que Amén. no podemos Así aprender es. Y demasiado, una ¿no? vez más, él es el que está aquí para revelarnos todas las verdades de Dios. Él es la fuente de poder, Él es nuestro perito arquitecto, el maestro de maestros, es el que vive dentro del Espíritu Santo. Perdón, el Espíritu Santo es la porción de nuestra heredad, de nuestra herencia que Mm. vive en nosotros para siempre. Y tenemos que reconocer que fue lo que lo trajo y que es lo que causa el mantenimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo dice en Hebreos capítulo 9, 19, dice, porque donde está un testimonio también hay una necesidad de la muerte del que da el testimonio. Así que tiene que haber una muerte. Y Jesucristo hizo posible a través de la cruz que nosotros podamos ser elegibles como beneficiarios o beneficiosos de esa herencia de Dios. Pensemos en eso. Ellos fueron puestos en el huerto. La presencia de Dios estaba con ellos, no estaba en ellos. Nosotros tenemos un mejor pacto, aún que Adán y Eva, en el huerto. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y trae vida a nosotros y a través de nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Para mí eso es magnífico. Es interesante y no hay manera de probar o refutar que sepamos, pero algunos eruditos de hecho creen que el Espíritu Santo sí vivió en esa creación original. Yo creo eso. Yo creo que el Espíritu Santo lo hizo antes de la caída, ¿no? Sí. Antes de la caída. Y, por ejemplo, Adán nombró a los animales y no es solamente, bueno, le voy a poner a este perro Mancha o algo así. No, 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 no. El nombre que él le daba a cada animal. Bueno, sí, si lo pone así, de esa manera está bien. Te dije que no me dijeras Sí, eso. discúlpeme. Bueno, de todas maneras, cuando aquí, bueno, de vuelta en la enseñanza, Cada nombre que dio fue era apropiado en cuanto a las apropiado. características. Era un nombre que encerraba las características de ese Sí, animal, sí ¿no? es. Sí. Sí, Manchas no estaba en la cima o en el No. principio de la lista. Creo que perro es mucho mejor. Tal vez era un dálmata, dice Dave. Mm, Pero, sí, sí, sí. Pero una vez más, es algo que se puede debatir. El punto es que hay un esfuerzo de parte de Dios de traernos de vuelta a la relación que Él tuvo con nosotros desde el principio. Y finalmente hacia allá es a donde vamos. Por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, eso se convierte en algo posible. Y aunque aún está tratando con los remanentes de la caída de nosotros,
los remanentes de la caída alrededor de nosotros, el día de hoy podemos caminar en la libertad, el gozo, la paz que este Espíritu de Dios pagó Cristo para darnos. Él lo envió para que vivieran en los hombres que creyeran. Bueno, en el día de Pentecostés Todo el aquel. Espíritu Santo vino y Sí. vino para quedarse. Vino para quedarse. Él no vino sino solo un Así es. corto periodo de tiempo. Él vino para quedarse porque el Calvario lo hizo Calvario posible. lo hizo posible. Todo pecado fue expiado, todo demonio derrotado, como Gabriel predicó el domingo en la mañana, todos estos del infierno totalmente fueron derrotados en la cruz del Calvario. Así Dígame es. uno que no haya sido, es que todos lo fueron. Sí, Señor. Alabado Dios por ello. Jesús pagó el precio de todo. El pecado ha dejado una mancha y Él la limpió completamente. Alabado Dios. Sí. Podemos ver todo agente de pecado y estoy aquí yo pensando en 4, y eso es que la naturaleza pecaminosa, la carne, el mundo y el diablo son agentes del pecado, influencias del pecado, y todo y cada uno lo podemos ver en la Escritura. Múltiples testimonios que comparten que en el Calvario, su victoria y poder sobre el Calvario fueron rotos si reconocemos que Cristo es quien lo rompió y mantenemos nuestra fe en Él. Podremos vivir libres de esas influencias, de esos agentes del pecado. Sí, bueno, yo quiero compartir lo siguiente, y temo que tal vez algunas personas lo puedan tomar mal. Estaba yo hablando con mi primo un día, Jerry Lee Lewis, y, y él estaba ahí en medio del momento del rock and roll y todo lo que estaba sucediendo en aquellos momentos, aquellos años, y yo estaba hablando con él sobre su alma. Y él me dijo, Jimmy, yo me pongo a orar cada noche. Y no quiere decir eso que está bien lo que era su estilo de vida, por favor, entiéndame. Pero él dijo, el Espíritu del Señor venía sobre mí y yo hablaba en lenguas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué podemos decir sobre eso? Se puede hacer la pregunta. Francamente, yo no entiendo qué es eso. Honestamente, yo solamente conozco la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es todo lo que puedo decir. ¿Y qué piensan ustedes en lo que refiere a lo que yo acabo de decir? Recuerden, y tenemos que tener cuidado porque Así como usted es, dijo, así es. mire, la salvación y la relación se mantienen solamente por la fe. Y mientras que la persona tenga fe en Cristo, el potencial del Espíritu Santo y la obra de Dios está allí porque Dios ha establecido que solamente la fe es el medio por el que por el que el hombre puede experimentar la bondad de Dios. Solamente la fe y la fe en lo correcto y adecuado. Yo no le puedo decir a usted por qué Dios hace ciertas cosas con ciertas personas, pero todo esto vuelve, una vez más, a la verdadera actitud del corazón que solamente Dios puede ver. Entonces tenemos que, una vez más, jamás animar a la gente a vivir como el diablo y esperar que Dios permanezca en usted. No, 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 ese no es el punto, no estamos tratando de hacer ese punto, no creo que usted tampoco. No. Lascivia, libertinaje, maldad, no podemos vivir así, hay un gran peligro allí. Lo es. Yo tuve un sueño de eso, no mucho tiempo antes de él morir. Y yo soñé que él murió. Y, y quería asegurarme de que todo estaba bien con su alma. Entonces, yo le llamé, no le dije que había soñado que había muerto, pero yo le dije, Jerry Lee, yo quiero asegurarme de que todo estaba bien contigo y el Señor. Y yo voy a orar la oración de fe. Y yo quiero que tú la repitas conmigo. Y él lo hizo. Él lo hizo y no fue simplemente repetir palabras, eso vino de lo profundo de su corazón. Y, y cuando nosotros terminamos de orar, le dije, ¿tú crees la oración? Sí, me dijo. Sí. Y tengo al Espíritu Santo, me dijo. Amén. Y él falleció poco tiempo después. Pero nosotros nunca nos damos por vencido No. en una vida
porque la misericordia y la gracia de Dios es eterna. Así es. Nunca disminuye o se disipa. Es la misericordia y la gracia de Dios. Y hay muchas personas que no quieren admitir eso, quieren poner a la gente en el infierno lo más rápido que pueden llevarlo allí. Sí. Y yo estoy tratando de sacar a la gente Amén. del infierno. Eso es lo que quiero, evitar que vayan allí. Y Dios puede moverse en nuestro corazón. No significa necesariamente salvación. Yo recuerdo que vivía en Nashville. A lo largo de los años, especialmente cuando yo estaba creciendo, a menudo yo cantaba en bodas y una de las canciones que quería la gente en esas bodas era la oración al Padre Nuestro. Y hay una hermosa versión disponible, la puede cantar. Y en mi profundidad más profunda, valga la redundancia, de mi perdición, yo me sentaba en el piano y comenzaba a tocar esa canción, esa alabanza, y el Espíritu de Dios estaba tratando conmigo, Definitivamente. lágrimas por todos lados, reconocimiento de quién Dios era, Sí. los años de instrucción en mi iglesia bautista, las escrituras, todo eso aún estaba dando vueltas en mi mente, y esa atracción del corazón, su gracia y su misericordia. Mire, yo no le puedo decir ni por qué lloraba, pero yo la volví a cantar una y otra vez yo solo, en mi pequeña habitación, en mi pequeño estudio, en mi casa. Y yo cantaba una y otra vez solamente por sentirlo otra vez, pero no lo reconocía por lo que era, no lo entendía. Pero una y otra vez usted ha hablado de gente que no es salva, que cantaba sublime gracia y después cuando se arreglaba con Dios, ellos decían que era lo único que él lo seguía avanzando. Así es. Entonces no despreciemos el día de la gracia, no despreciemos la bondad de Dios, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. He escuchado y he dicho muchas veces, pero PBS hizo un documental sobre la alabanza sublime gracia y fue pues muy especial, un gran documental, escrita por John Young, tal vez unos 300 años atrás o 250 años atrás. Y yo me puse a pensar porque aquella tarde mientras veía ese especial en la televisión sobre esa alabanza, pusieron a una joven allí y, y me di cuenta que esta mujer que estaba allí era la misma que yo había visto tal vez 3 o 4 o 5 años atrás antes de ese momento, que ella subió a una plataforma y cantó Sublime Gracia y estaba tan borracha que ella no podía permanecer casi de pie. Y era algo, la gente estaba allí ayudándola a que ella permaneciese de pie. Así de crítica estaba su balance, estaba muy ebria. Y, y cuento todo eso para decir lo siguiente. Durante el especial, yo, yo le había dicho, tú no debes de estar cantando esa alabanza. No se aplica a tu vida, básicamente. Eso era lo que yo pensé en mi corazón y estaba equivocado. Tú no deberías de estar cantando esa alabanza sublime gracia en la condición en la que estás, mientras la vi en la televisión, pero yo estaba equivocado. Y aquel día, años después, en aquel especial de televisión sobre esa alabanza, la pusieron en cámara otra vez. Pero ahora ya contaba la historia. Casi no se reconocía. Yo no me daba cuenta que era la misma muchacha Sí. o la misma mujer. Pero ella empezó a contar cómo ella vivía en las drogas y ella dijo, esta alabanza me ayudó a permanecer. Yo no hubiese sobrevivido sin esa alabanza, sin ese himno. Pero hoy mi vida ha sido cambiada por la gracia de Dios. Y me avergüenzo de mi actitud que llevé tantos años, pero la autojusticia es fea, realmente que lo es. Y, y habrá un día cuando yo tengo que descansar en esa sublime gracia. Y ante los ojos de Dios no sería distinto. Pero gracias a Dios que hay una gracia. Y es maravillosa. Amén. Alabado Dios. Sí. Es maravillosa. Alabado Dios.
Hermano Swagger, no puedo dejar de pensar que aún en este momento hay personas que están escuchando y viendo que conocen esa gracia, pero aún no han Así cedido es. a esa gracia ofrecida. Pero el día de hoy podrían hacerlo. En ese momento pueden. Mm. Si ellos oran con usted la oración de fe el día de hoy, como Jerry Lee, como muchos otros, y yo sé que la religión dice, saben, ustedes no son dignos, pero ¿saben qué? Ninguno lo merece, Gracias, ninguno lo ninguno lo merece. somos, pero Dios está tratando con la gente, yo lo siento y lo creo en este No. momento. Yo quiero orar la oración de fe en este momento. Y si usted ora conmigo, si usted no es salvo y ora conmigo, su mundo cambiará y qué bueno que Lauren ha dicho lo que acaba de decir, porque esto es para usted y Dios le ama. Ahora oremos en voz alta. Repita en voz alta, Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Pido perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por favor, perdóname perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Señor, que el corazón de esa persona, Señor, que el corazón de esa persona, que ellos confiesen a que Jesucristo ellos confiesen a Jesucristo, y que en sus que en corazones su corazón le le acepten acepten como Señor y como Salvador. Señor y Salvador. Y Señor, lo pedimos Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y en este En momento, este momento, esa esa persona persona es perdonada, es perdonada, es lavada, es lavada, es limpia, es limpia, es salva. es salva. Alabado el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Estuve perdido, mas ahora he sido hallado. Era ciego y ahora puedo ver. How sweet the sound, oh, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Sing that second verse, Joseph. Joseph, canta la segunda estrofa, por favor. 'Twas grace that taught my heart to fear, Yes. and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, The hour. the hour I first believed. Sing that first verse. La primera estrofa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind. Was Era ciego. blind, We see. oh, but now I see. When we been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Sing that last. Canta el último verso una vez más. We've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. We got a break. Tenemos que ir a la pausa.
El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. ¿Saben cuando John Newton, cerca de ya 300 años atrás, escribió esa alabanza? Sublime gracia. Yo me atrevo a decir que él nunca soñó que esa alabanza tendría la trascendencia que ha tenido. Yo también lo diría. Yo creo que es el mayor himno jamás escrito. Sí. ¿Ibas a decir algo? Te interrumpí. No, usted lo estaba diciendo y sí, es el himno del cristianismo. Lo es. Cuando en inglés, sí. entendamos el cristianismo, lo es. Porque es la Buena gracia de pregunta. Dios que se nos ha dado como resultado de lo que Cristo ha hecho. La gracia de Dios toma muchos matices. No es simple. A veces la gracia de Dios indica su voluntad de no destruir al mundo. Así lo exhibe. Un aspecto de ello. Sabes, John Newton negociaba esclavos, que era el trabajo más terrible que una persona hubiese podido tener para ganarse la vida, ¿no? Así él se ganaba la vida, vendiendo esclavos. Cientos de esclavos en, en aquellas embarcaciones encadenados y en una tormenta, de hecho, en una embarcación que se estaba hundiendo, si se hundía, si naufragaba, morían todos. En una ocasión llegó la embarcación a atravesar una tormenta donde estaba John Newton. Él estaba en una situación donde él pensaba que la embarcación iba a naufragar y él empezó a orar. Y dijo, Dios, si tú tienes misericordia de mí, yo dejo este negocio. Y saben, pasaron 2 años antes de que el Señor calmó aquella tormenta aquel día. Y pasaron 2 años después de que John Newton hizo esa decisión y aquella oración donde le dijo a Dios, si me salvas de esta, te entrego mi vida. 2 años pasaron antes de él cumplir esa palabra, lo que debió de haber hecho inmediatamente, ¿verdad? Pero, y usted dice, bueno, pero ¿y qué pasa con eso? Bueno, todo lo que usted puede leer del Señor o conocer de Él, alguien lo ha vivido en Sí, alguna señor. parte, en algún momento. Y ¿saben qué? Podemos ver la atracción de Cristo. Nunca se da por vencido. 2 años después de ese evento, miren, yo puedo ver mi propia vida y reconocer ahora esos derrumbes que llegaron donde pude haber tenido la oportunidad y el sentido común me hubiera podido decir a mí que ya que nos ayudó a través de algo, que tenemos que dar la vida a Él, pero saben, la humanidad es terca. Creemos que podemos existir sin Él y yo puedo testificar después de casi 4 años o 4 décadas de vivir para Él que no hay vida fuera de Cristo. No había vida allí. Quisiera decir algo. Cada vez que tenemos un bibliatón o un maratón, hay decenas, si no es que cientos de personas pidiendo oración por seres amados no salvos. Así Y es. cuando yo hablo con alguien que está en esa situación, yo les pregunto, ¿habrá algún reconocimiento? ¿Habrá algún tiempo en el que esa persona recibió a Cristo? Tal vez creció en un hogar cristiano o creció en una iglesia que verdaderamente predicaba el Evangelio. La razón por qué pregunto eso es porque hay esperanza. Hay más esperanza, creo yo, si eso es cierto. Proverbios 22:6, todos lo conocemos. Instruye al niño en su camino y cuando creciera no se apartará de él. Cuando la persona ha sido expuesta al Evangelio, el verdadero Evangelio, no se puede alejar de él. Una gran verdad. Y aun si la persona se aleja de Dios, pero fue salvo y se aleja de Dios, el Espíritu Santo
Yo lo comparo a semillas plantadas en la vida de la persona. Hablamos de la parábola del sembrador y hay semillas que a veces se han plantado, pero no han germinado. Pero mientras que el Espíritu Santo obra en la vida de esa persona, esas semillas aún están allí. Y el Espíritu Santo puede obrar. Y obrar en ese individuo, en su vida, para traerlos a Él. Aún hay esperanza. Una semilla que se da en el nombre del Señor nunca se Correcto. seca y se muere, siempre dará fruto eventualmente. Muy bien, vamos a leer el versículo 18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Debería traducirse: los ojos de su corazón han sido iluminados con el resultado presente, que están en un estado de iluminación. Para que sepáis. Me detengo aquí un momento. Esto quiere decir que cada uno de ustedes que es salvo está en un estado de iluminación. Él está mostrando más y más de su palabra, de su espíritu, del mover y la operación del espíritu. Y ustedes están viendo esta programación y eso es parte de la iluminación de Dios para su corazón y su vida. Muy bien. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento. En un sentido, o cierto modo, señala lo que es la esperanza. Y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya no se refiere a la herencia del santo, sino más bien la herencia de Dios. Los santos son esa herencia. Y estas son palabras importantes. Él quiere que nosotros seamos algo que debemos ser. Somos su herencia. Y eso quiere decir que tenemos una gran responsabilidad en nuestros corazones y vidas, que nosotros evitamos como debemos y nos conducimos como debemos para hacer lo que debemos ser en Cristo Jesús. Le voy a hacer una pregunta. Las cosas que le afectan, como tal vez un temperamento fuerte, voy a usar eso. Recuerdo que yo tuve ese problema en mi vida personalmente años atrás. Le doy gracias a Dios que ya no lo tengo, ¿no? Pero en un lugar donde estuvimos en una ocasión predicando en Texas, en Dallas, y yo le dije unas cuantas cosas a Francis que no debí de haberle dicho, muy fuertes. Instantáneamente entré en convicción, sabiendo que era mal lo que había hecho. El Señor me dijo, no vuelvas a hacer eso. Y yo me fui a la iglesia donde yo siempre iba. Ahí era donde yo hablaba con el Señor, digamos así. Le tuve que pedir al Señor perdón. Y así lo hice en aquel momento. Y le dije, Señor, pero tú sabes que lo que sucede conmigo es que yo tengo este problema en herencia. Porque mi papá tenía un temperamento fuerte, mi abuelo también tenía ese problema, etcétera, etcétera. Y todavía recuerdo el lugar donde yo estaba arrodillado en esa asamblea de Dios allá en Dallas, Texas. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, qué extraño, hijo, me dijo, porque yo pensaba que cuando te salvé yo vine a ser tu padre. Y bueno, ahí me pensé, sentí como que valía yo unos 2 centavos, pero sé lo que es eso y le doy gracias a Dios por su gracia, ¿no? Que ya ese problema no está allí. Y le doy al Señor pues la honra y la gloria por eso. Él no se dio por vencida en mi vida, no se dio por vencido en mi vida, y no lo hará Sí. en la suya. Entienda eso. Dave, sigamos leyendo. Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Poder para vivir una vida santa, quienes creen en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Por la operación del poder de su fortaleza. Obra a nuestro favor según en la obra terminada por Cristo y por ningún otro medio. La excelencia y fortaleza o la grandeza de su poder. Eso es algo que nosotros no podemos comprender realmente, pero si puede cambiar el corazón humano, si puede cambiar
la personalidad humana, la respuesta de la persona. Disculpa, Lauren. Es lo único que puede cambiarlo. Sí. La escritura dice que un leopardo no puede cambiar sus manchas, un etíope no puede cambiar su color y debemos entender que un hombre no puede cambiar su corazón. Lo No. que está allí es el resultado de el enfoque en el yo, el enfoque del pecado. Es la razón por la cual la psicología es una pérdida de tiempo. Porque Sí. la persona no ha cambiado. No. Y una vez más, Dave puede hablar de esto más, pero ellos no quieren que usted cambie, le enseñan a vivir con lo que usted es y que es aceptable. ¿Correcto o no? Dave, cuando estabas tomando psicología en la Universidad de Missouri, hiciste preguntas durante tus estudios en medio de todo eso, si eso era correcto, si era verdad, etcétera, etcétera. Realmente no. Y la razón, muchas veces cuando tomamos clases, solo queremos terminarlas. Y uno quiere existir. No fue hasta después de años que comencé a cuestionar cosas. Ujú. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que esto se alinea con la palabra de Dios? ¿Fue difícil para ti renunciar a eso? No, realmente no. Porque no dependía de esto. Había mucha gente que dependía de la psicología para su ingreso. Mucha gente que ha invertido mucho en su entrenamiento, en su posición y una vez más en su ingreso. Y es muy difícil que lo dejaran. No fue tan difícil porque yo no había pasado tanto por eso. Tenía el entrenamiento, la instrucción, pero no fue... Y bueno, jamás recibí la licencia. Nunca quise la licencia por una organización de hombres que requieren y que buscan el entrenamiento o la instrucción psicológica. Esto es lo único que puede cambiar el corazón de la persona. ¿Pero lo abandonó inmediatamente o fue un proceso? No, fue un proceso. Tomó tiempo. Y vivió luchas en ese tiempo, ¿no? No fue mucho después de que recibí el título que vine para acá. Sí. Y usted tenía un individuo, a una pareja que tenían títulos en psicología que estaban enseñando en su estación radial, estaban encargados del departamento de Así es. consejería. Y usted realmente no sabía qué era lo que estaban enseñando hasta que alguien se lo señaló a usted. Y cuando usted lo vio, lo reconoció y ellos estaban hablando de investigación, de enseñanzas, de direcciones, pero no enseñaban la palabra de Dios. Recuerdo eso. Yo pensaba que eran algunas cuantas reglas que alguien con ello iba a ayudar a alguien a memorizarlo. No tomó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de que la psicología no es la respuesta, pero luego no sabíamos, obviamente, para salvación, ¿Cuál era la respuesta? sí, para la santificación, pero cómo vivimos para Dios diariamente. Bien. Entonces me está diciendo que yo ponía el papel sanitario por arriba o por abajo, no importa, no hay diferencia, ¿verdad? No. Un ejemplo malo, disculpen. El cambiar lo exterior o cambiar las actividades, cosas que hacen diferencias a la condición del pecado. A menos de que nos dirijamos al Sí. pecado, no vamos a resolver el problema del Así mundo. es. Y eso es todo lo que el Sí, mundo lo tiene. entiendo, No sí. tienen otra cosa. Eso no va a cambiar al Sí. corazón que ha sido lleno de pecado, corrupción, maldad. Solamente un corazón nuevo que se entrega cuando la persona nace de nuevo puede cambiar. ¿Qué dice la psicología con aquella persona que ha sido cambiada? Y es obvio a todo el mundo a través de su conocimiento de Cristo y el haber aceptado a Cristo. ¿Qué dicen al respecto de una persona en esa condición? En mi experiencia lo ignoran. Cada vez que hay una persona que depende, bueno, lo compararían, es bueno para ese individuo, dicen. Funcionó para la persona, de hecho el término se utiliza. Yo solía hacer ejercicio hace 45 años con un psicólogo y eso decía todo el tiempo, bueno, si eso funciona para usted, qué bueno. En otras palabras, hay muchas soluciones, la que funcionó para usted fue eso. Entonces ellos no reconocen como que es el único camino, solo lo ven como si fuese un camino, si es que lo ven de esa manera. Así es, así es. Usted cuenta la historia de un grupo de personas, varios de ellos psicólogos y uno que había trabajado con Teen Challenge hace años y dijeron, bueno,
tasa de reincidencia es muy baja, tal vez 1 o 2%. Y la señora que era de Teen Challenge dijo, nuestra tasa de reincidencia es el Así 80%. es. Y la señora Barbara Walters. que estaba encargada del grupo de discusión se le quedó viendo y regresó. Y ni siquiera Nunca hizo Nunca le ninguna volvió a hacer pregunta preguntas. al respecto. Nunca dijo, pero nos pueden contar de esto. Y este es uno de los mayores problemas en el mundo. Y esta muchacha viene y dice en ese diálogo algo así. Tal vez será que no le creyeron. probablemente. Por eso fue que no pidieron Pero realmente no explicación. entendieron para comenzar. No No tenían ni idea de qué estaba hablando. No lo entendieron en lo absoluto. Pero me parece a mí que algo tan serio como lo fue esto, que ellos le hubiesen pedido o preguntado cuál es la situación acá, Sí, pero no lo hicieron. así es. Nunca dijeron una palabra. Porque tenían demasiado invertido en esta otra situación. Así es. Yo creo que conoces más de eso que yo, pero supongo que así era. Pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿no? Sí, amén. Y hay libertad. Sí, Millones lo han amén, vivido. así es. Y millones más lo van a vivir por la Sí. gracia de Dios. Y bien, y el próximo versículo. Nos queda solo como 1 minuto. Ah, Tal vez solo podemos terminar la idea aquí. Una vez más, este poder del que estamos hablando es poder del Espíritu Santo. No es un Así poder es. del hombre, es poder del Espíritu Santo disponible a nosotros como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. El plan de redención de Dios, su provisión que Él ha hecho es completamente suficiente si aprendemos a confiar y depender de Él. pero eso a veces no es fácil. No, no lo es. Demasiado enfocados en nosotros mismos, confiados en nosotros mismos. Tenemos que ser confiados en el Señor en vez de nosotros. Muchas veces tenemos que abandonar y poner a un lado todas esas cosas del pasado. Así es, yo diría que todo el tiempo. Lo que probablemente, bueno, eso no es fácil que la gente lo haga. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros y oramos que algo se haya dicho, algo que haya sido de bendición, que haya tocado el corazón del pueblo. Les amamos una vez más. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.